Bien, damos la bienvenida al doctor Luis Ernesto Derbez, aspirante, entre otras cosas, a la candidatura a la presidencia por Acción Nacional, hoy rector de la Universidad de las Américas de Puebla, ex canciller de nuestro país, ex funcionario público federal en las épocas de Acción Nacional. Y le damos la bienvenida, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es que con una cosa muy interesante, muy importante. En la universidad, que ya no estoy, tengo un permiso hasta que se termine este proceso de aspiración, en verdad habíamos hecho un planteamiento muy importante y era, ¿qué pasa con las empresas familiares? No únicamente pequeñas y medianas, sino que sean empresas en que la familia controla todo, administración, distribución, producción, todo. ¿Qué tipo de empresas son esas en México? Encontramos cosas muy interesantes, encontramos que efectivamente el 3% de las empresas familiares son empresas muy grandes que se cotizan incluso en bolsa. Y ustedes las conocen, son empresas, bueno, no puedo decir aquí algunos, pero son las empresas paneras grandes, ¿no? Bimbo, etcétera, que son empresas realmente que aunque están colocadas en bolsa, son controladas por una familia, son empresas familiares. Estas son las grandes empresas mexicanas, muchas de ellas, pero lo demás son las pequeñas, medianas. Empresas familiares que representan potencialmente el 70% de todas las empresas que dan empleo en México, que están generando, por lo tanto, el 70% de los empleos formales, no estamos hablando de las informales, en el país, y que en este momento se encuentran sin el apoyo adecuado del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un programa de gobierno que realmente responda a las necesidades de la pequeña y mediana empresa familiar. ¿Por qué el énfasis en familiar? La mayor parte de las empresas son empresas que empieza alguien en la familia, y se bajan que después de 2 años el 80% desaparecen porque no saben administrarse adecuadamente, porque no tienen la capacidad financiera, etcétera. Pero curiosamente encontramos que alrededor del 10% de estas empresas tienen más de 20 años y continúan siendo una pequeña o mediana empresa. No alcanzan a crecer, no hacen la transición. Entonces, revisando cuáles son los problemas que tenemos ahí, encontramos uno, falta un programa de sucesión, es decir, el papá que le va a dejar a los hijos y toda la gran dificultad que hay en ese proceso de transferencia del papá a los hijos. Segundo, no tienen una visión de hacia dónde deben desarrollar la empresa. Tercero, el 70% de ellas son regionales. Las ventas son ventas en la región en donde está instalada y no tienen una visión de mercado global. Cuarto, desde el punto de vista de exportadoras, solamente el 4% está ligado al mercado exterior. Cuando creamos una empresa como ProMéxico, cuyo propósito es empujar exportaciones, dejamos fuera a estas empresas, porque básicamente no son empresas que están ligadas al mercado internacional. Ahí empieza uno de los grandes problemas. ¿Qué política industrial deberíamos llevar a cabo? Pues debemos llevar una política industrial para respaldar a estas pequeñas y medianas empresas familiares. Respaldarlas primero para que puedan ampliar su mercado. Segundo, para que puedan integrarse en cadenas de producción. Tercero, para que tengan un plan no solo de sucesión, que eso va a ser muy importante. Mucha de la mortandad es en el momento en que el papá decide pasarle a alguna de la familia la empresa, o cuando se integran familiares en la empresa y entonces en lugar de que verdaderamente estén creando una empresa que crezca, le están sacando recursos a la empresa. Este tipo de problemas son los problemas que estamos viendo en este estudio, que es un estudio que proporciona una gran cantidad de información para que a partir de ahora se pueda pensar en este tipo de políticas de medio y largo plazo. Y en ese sentido, doctor, es bueno que usted tenga este tipo de estudios para crear, como usted lo ha dicho, buenas políticas públicas enfocadas en las empresas familiares que se han quedado en el olvido. Si usted fuera presidente, evidentemente se llevaría este estudio y lo convertiría en una política pública. Proyecto de gobierno. Sin duda, porque ahí lo que tenemos nosotros es información. Tenemos información de cómo están. Y hay algo muy interesante. Ahí también empezamos a descubrir una cosa como esta. No es lo mismo una empresa pequeña, mediana, familiar de Nuevo León, de Chihuahua, que son las más grandes, las más conectadas a mercados internacionales, que una empresa en Colima, que una empresa en Nayarit, que una empresa en Chiapas, que son las menos conectadas al mercado internacional. Por lo tanto, no puedes establecer una política única
para todas las empresas. Tienes que pensar en una política diferenciada, tienes que pensar en una política regional que vaya creando las condiciones que permitan a cada empresa en su ambiente tener la posibilidad de crecer. Claro. Entonces, efectivamente, una de las cosas que es muy importante, y bueno, obviamente si yo estuviera, pero aunque no esté uno, esta es información que se tiene que entregar y decirle realmente a los gobiernos estatales más que al gobierno federal. Aquí tienes tú una radiografía de las empresas que hay en tu estado. Esta regionalización te permite entender de qué manera puedes respaldarlas, cómo puedes ayudarlas a que crezcan, qué les debes dar en cuanto a política de apoyo al financiamiento, pero sobre todo, más importante, a definir una estrategia de crecimiento. Porque la mayor parte de las empresas, su problema es que no tienen una visión de cómo van a poder crecer, cómo se van a poder desarrollar. Eso es lo más importante. Y luego decirle, y cuando están teniendo éxito, tienes que ayudarlos al proceso de sucesión, claro, porque ahí es donde se hunde el 80% de las empresas. Ese pleito del momento en que yo llego y digo, se lo doy a mi hijo o a mi hija. Y luego hay una cosa interesante, solamente el 0.5% de los órganos de administración de las empresas tiene mujeres. Eso quiere decir que también estamos discriminando muchísimo contra la mujer. Entonces hay muchísima información, cosas que podemos presentar, cosas que valen la pena para el largo plazo. Ya está en línea esto, el informe para lo estamos colocando en línea, se pueden meter a la página web de la universidad, www.udlap.mx, y ahí lo pueden bajar incluso el banco de datos para que puedan hacer utilización de análisis a nivel regional. Por supuesto. Doctor, queremos aprovechar al máximo su presencia y no dejarlo ir. Sin preguntarle, ¿todavía quiere ser candidato de Acción Nacional a la presidencia? Bueno, ahora quiero ser, soy aspirante, voy a cuidar mucho mis palabras, voy a ser aspirante a lo que debe ser el Frente Ciudadano. Si ahorita observamos lo que ha pasado, ha cambiado una visión, y alguna vez platiqué con ustedes, para mí lo importante era cómo logras cogobernar, cómo tienes una alianza de gobierno que comprenda todos los diferentes, digamos, participantes que están, porque hoy lo que no entendemos y lo que sigue, por ejemplo, planteando el PRI o Morena es, yo gano y gobierno. Pues sí, pero si ganas con el 30% de la votación, el 70% de la población no está contigo. El problema es que nuestro sistema no tiene una segunda vuelta. Por lo tanto, el que gane en la primera vuelta, gane con 30%, gane con 28% del voto, se convierte en el presidente o la presidente de la República. Francamente, creo que ese es el gran problema de México. Necesitamos hoy entender que quien quiera gobernar este país debe buscar la manera de integrar a los demás en un cogobierno. El Frente Ciudadano tiene esa gran ventaja. Y en ese contexto, doctor, sí quiero, sí aspiro a encabezar ese frente. Bien. Voy a seguir trabajando para lograrlo. Pero ya se abrió la posibilidad. Doctor, ¿no? Ya está decidido, ahí va a estar Anaya ya como y hace un momento ustedes tenían aquí a la Valle hablando y diciendo, ¿sí?, que no se debía permitir al presidente. Yo creo que se debe permitir a cualquiera, pero ¿qué se cambió aquí? Lo que se cambió es que ahora ya no es una elección del PAN, es una elección del PAN con el PRD, con el Movimiento Ciudadano, con participación ciudadana general. Las reglas del juego, por lo tanto, son distintas, no se han definido. Bueno. Y esto es lo importante, empujar a que se definan y que todos podamos participar y que sea transparente y que sea abierto. Doctor, cada vez faltan menos días y son menos los panistas que se quieren ir por la grande. Ahí tenemos la renuncia de Margarita Zavala al Partido Acción Nacional. ¿Esto les dio más puntos a ustedes? ¿Les benefició a ustedes que todavía están en la contienda? Los que quedamos internamente, por supuesto, porque ahora tenemos menos gente buscando la posición. Como partido lastimó. Lastimó porque era una persona de primer nivel, que yo creo que es una pérdida de cualquier manera para nuestro partido, pero segundo, ciertamente va a jalar algo de votación que se va a ir con ella. Entonces, esto también consolida la idea de que el frente es necesario hasta para el proceso electoral. Entonces, hay el proceso electoral y el proceso de gobierno, en donde el frente es necesario. Pero nos abre la puerta a algunos de nosotros mucho más, sin duda. Y bueno, así es esto de la política, ¿no? Pero hay que ponerse buzos con el tema que decía mi compañero Héctor Jiménez Landín, de no permitir las imposiciones dentro del Frente Ciudadano. Y eso es algo que estamos trabajando todos para que no ocurra. Que ya está cantado. Que ya está cantado. Es más, hasta Barrales puede ser la candidata del Frente. Los únicos que cantan son en el PRI, dedazo, en Morena, de autodesignación. Son las únicas dos en donde eso canta.
Honestamente, sí hay una posibilidad, porque se abrió en el momento que tuvimos que llegar a esta conjunción. Ya no es lo que define el PAN, ya no es lo que define el PRD, ya no es lo que define el Movimiento Ciudadano, es lo que definamos todos juntos. Bien. Y yo voy a pelear para que sea transparente y, por supuesto, que tengamos opción todos. Si no le favorece, si no me favorece, ¿va a respetar? Si no me favorece y es transparente y con oportunidad para todos, por supuesto. Y eso hay que cuidarlo mucho. Sí. Si no sale así, perdón lo que voy a decir, espero que no se ofendan, el cinismo con que ustedes mismos están diciendo ya está definido, se convertiría en una realidad. Eso no favorecería para nada las posibilidades del Frente en términos de su posterior batalla electoral. Entonces yo creo que eso lo entendemos todos los que estamos metidos en esto. Muy bien. Pues vamos a ver. Exactamente, porque el momento de definición el cinismo no se convierte en realidad, doctor. Pues ojalá y no, porque la población de México nos está pidiendo, a los que estamos participando, honestidad. Nos está pidiendo que no traigamos esta negociación de puestos, sino que verdaderamente lo hagamos transparente. Y yo en eso estoy y voy a seguir empujando este concepto de que a fuerza tiene que haber transparencia, a fuerza tiene que haber honestidad y tiene que haber participación ciudadana. Si no, el cinismo gana. Si el cinismo gana, estamos defraudando a la población. Y yo no quiero defraudar a la población. ¿Honestidad y transparencia es como hasta el momento el Frente Ciudadano por México se ha dirigido? Hasta el momento. ¿Qué es distinto a la honestidad valiente? Que es distinto a la honestidad valiente, porque es una honestidad real. No hay más que una honestidad, ¿ok? Y es o eres honesto o no eres honesto. Bien. Y yo creo que los que estamos aquí estamos siendo honestos, ¿ok? Bien. Y si el Frente no les favorece, a los otros aspirantes del Partido de Acción Nacional no van a tomar sus cosas del Partido de Acción Nacional y se van a ir, se van a unir a este proyecto de nación. Los que ya nos quedamos, nos quedamos. Yo incluso me gustaría pensar que alguien como Margarita, una vez que vea que el Frente se manejó con honestidad, pudiera reintegrarse en respaldo y en apoyo. Me encantaría pensarlo. Creo que es importante hablar con ella y hacerle sentir que es bienvenida y que tenemos que estar todos juntos trabajando por México, por un cambio en este país. No se va a dar, con todo respeto, ni con Morena ni con el Partido Revolucionario Institucional. Ya quedó claro lo que causa no manejar bien un país. Hoy veíamos al señor presidente de la República indignado diciendo cosas cuando le enfrentaban con estadísticas que están siendo reales. Sin embargo, ahí están los números, ahí está la realidad. No deberíamos estar en indignación, deberíamos estar en búsqueda de la indignación que los mexicanos sienten de que tengamos estos problemas de inseguridad, de falta de desarrollo, de falta de crecimiento. Vuelvo a lo de las empresas pequeñas y medianas. Si no tenemos buena información y no ponemos un programa correcto para ayudar, pues esta gran cantidad de empresas en las cuales todos los mexicanos estamos entregando el día a día, empresas que están formalizadas dentro del sector formal, no solo pagan impuestos, no solo tienen que pagar todo lo demás, sino que encima tienen toda esta burocracia que no les está permitiendo salir adelante. Hay que acabar con eso, eso es lo que hay que empujar, eso es lo que hay que cambiar. Y en eso, en verdad, creo yo que el Frente es una de las opciones únicas para un nuevo paradigma de gobierno en México. Doctor, muchas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes dos. Por llegar hasta acá y seguiremos platicando cómo se desarrolla esto. Ahí estaremos, de todos modos, en 2 o 3 meses, ya cuando sea candidato, por aquí vengo. Muy bien, por ya favor. está. Hecho. Gracias.